Hoy Apple ha lanzado una nueva versión de iOS 16.1.1, que viene a ser la siguiente actualización de iOS 16.1, que trajo bastantes novedades. Os voy a dejar un vídeo por aquí arriba, pero vamos a centrarnos en esta actualización. Y es que es una actualización que es pequeña, pero que está disponible para estos dispositivos compatibles con iOS 16, que como ya sabéis es desde el iPhone 8, incluyendo el iPhone SE de segunda generación en adelante, ¿vale? Es una actualización que ya os digo que viene a corregir errores, pero además añade algunas cosas que son interesantes. Así que vamos a empezar. Y como siempre, en el comentario fijado os dejaré algunas cosas importantes que me haya olvidado en este vídeo. Antes de nada, empezamos por una corrección de error bastante grande, y es que a muchas personas el Wi-Fi se le desconectaba automáticamente y de manera periódica, ¿vale? Esto es algo muy habitual que hemos visto sobre todo por Twitter, por algunos foros y directamente en la comunidad de Apple, y está ya arreglado con esta actualización. Muchas personas directamente veían cómo el icono del Wi-Fi se desconectaba y directamente tenían que activar los datos móviles de vez en cuando. Ya os digo que esto es algo muy importante que me habéis dicho por redes sociales que ya está solucionado. De la misma manera, esta actualización ya lo decía Apple hace unos días, que viene a arreglar un problema también que había con una opción que se llama SK Ad Network, que simplemente es una opción que permite a los anunciantes medir el éxito de los anuncios, y Apple indicaba que esto estaba sufriendo problemas y que en la siguiente actualización, después de iOS 16.1, ya lo iban a arreglar. Esto podría estar relacionado con aquellos anuncios que se estaban mostrando en la App Store que, bueno, pues eran bastante dudosos y además nada bien intencionados. Así que os dejo por ahí algunas imágenes para que veáis que esto está arreglado ya por fin. También corrige algunos problemas que había en algunas aplicaciones como Instagram, donde se cerraba automáticamente la aplicación. Incluso también algunas cosas, por ejemplo, que el Spotlight directamente funcionaba de una manera muy lenta, sobre todo en los últimos iPhone 14. Y hay otras personas que dicen que esta actualización también incluye mejoras en la batería y en la privacidad. Ya os digo que esto no lo podremos ver hasta que pasen unos días, ¿vale? Ya sabéis que sobre todo la batería y el rendimiento, hasta que pasen unos días de esta actualización, no podemos medirlo, y por tanto, como siempre, si tenéis alguna forma de medirlo o lo sabéis perfectamente, siempre ayuda muchísimo que lo pongáis en los comentarios, sobre todo pasados unos días, para ver un poquito cuánto ha mejorado o si ha mejorado e incluso empeorado. Y también, por supuesto, como en casi todas las actualizaciones, hay actualizaciones de seguridad que no aparecen hasta pasados unos días en esta web. Como siempre, os la dejaré en la descripción, donde aquí podemos ver las vulnerabilidades en concreto, ¿vale? Una por una, donde podemos verlas por aquí que han sido solucionadas. Y ya por último, para aquellos que queráis saber cuál es la siguiente actualización, ya sabéis, si me seguís un poquito por redes sociales, que es iOS 16.2, que trae cosas bastante interesantes, cosas nuevas, y ya sabemos que saldrá a mediados de diciembre, ¿vale? En esta actualización tendremos cosas como, por ejemplo, ya actividades en directo para Apple TV, que ya lo tendremos, por ejemplo, la app Freeform, que ya la he estado utilizando y es una aplicación como especie de secreta que está muy bien para colaborar, o incluso el widget de sueño, el widget de medicación en la pantalla con los widgets, o el soporte de pantalla externa en iPadOS 16, cosa que ya extrañamos y ya pasaron unos meses de la salida de iOS 16, por tanto ya tiene que llegar. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Como siempre, nos vemos por ahí por los comentarios, espero vuestras opiniones, y también os estaré dejando por aquí algunos vídeos muy interesantes que yo creo que os pueden gustar relacionados con esta actualización. Así que nos vemos como siempre, muchísimas gracias por estar ahí en el siguiente vídeo. Chao, chao.